que me gustaría que lo aprendan. Está el ATLS y está el BLS. El ATLS dice A, B, C. Vía aérea, ventilación y circulación. En cambio, el ACLS dice CBA, perdón, BCA. Ventilación, circulación y vía aérea. ¿Cuál de ustedes, cuál creen que es importante? Las dos técnicas son adecuadas, pero hay una sobre todo que es primordial y es interesante de la ACLS, que dice PCA, pues es importantísimo, o ya hacen como ustedes quieran, pero ¿qué es lo primordial? La ventilación, ¿está bien? Ellos dicen la ventilación, algunos dicen la circulación y otros dicen la vía aérea. Entonces todo tiene un orden, ABC, CBA, BCA determinado. Entonces nosotros tenemos que saber, y es importante que sepan cuál es primordial, qué es que lo que ustedes creen que les va a asegurar. Bueno, nosotros, los dibujos que les mostré se llaman cadena de supervivencia, que significa acceso inmediato. Yo tengo que tener acceso seguramente a algún tipo de llamada, algún número al que voy a convocar. RCP inmediato, que lo tengo que revisar. Desfibrilación, que es importante, y maniobras que sean efectivas. Al apoyo vital básico. El apoyo vital básico lo que determina en la fase de cuidado cardíaco previene el paro respiratorio o cardíaco mediante el reconocimiento y la intervención inmediata. Pero ¿cómo puedo tener la capacidad de que un paciente va a hacer parada cardíaca y parada respiratoria? ¿O es lo mismo? Parada cardiorrespiratoria. ¿Existe la palabra parada cardiorrespiratoria? ¿Sí? ¿Dónde? Muéstremela. ¿Existe parada cardiorrespiratoria? Hace 25 años que existía. Actualmente esa palabra no existe. Lo que existe es parada cardíaca y lo que existe es parada respiratoria. ¿Está bien? Una y otra. Una puede ser respuesta a la segunda o la segunda respuesta a la primera. ¿Está bien? Entonces lo que existe es parada cardíaca o parada respiratoria. En lo que yo tengo que tener la capacidad de saber reconocer y tratar de antelarme, como dijo su compañero, cuándo va a ser parado un paciente. En los niños es un poco más fácil, porque todo niño debajo de 5 años que comienza a fibrilar está tocando las puertas del cielo. Significa que a ese niño tengo que hacer inmediatamente una RCP. ¿Cómo se hace la RCP? Yo la sé, pero aprendan en sus materias. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que hay son niños que llegan a la emergencia. El otro día salió justamente el día viernes o sábado en la televisión argentina, una madre que estaba en un edificio comiendo con su hijita, cuando su hijita comía una uva. Hace un atragantamiento, se desmaya y la lleva, la tienen que llevar a un hospital, pero al bajar estaba frente a una estación de bomberos. Llega a la estación de bomberos y un bombero, al reconocer la situación, lo que hace son maniobras de tratar de sacar de despejar la vía aérea y le comienza a hacer maniobras del RCP. 2 minutos después, la niña hace un grito y saca el cuerpo extraño. Lo hizo un bombero. La madre agradecida con él. Entonces, imagínense cuando llegue un niño a nuestras manos. Y es importante. Yo estaba un día, sábado, en una primera comunión, 8 de la mañana. No conocía ni a quién estaban haciendo un bautismo, perdón, a una iglesia X, de un barrio X que ni conocía. Cuando una madre le estaba dando de lactar a su bebito, cuando dice, se murió, por favor que alguien me ayude. Lo levanta a su niño, por favor que alguien me ayude. Yo la miré, yo estaba en otra pensamiento, la miré, le dije, permítame, lo agarré al niño y comencé a hacerle maniobras. No había pulso, no había respiración, comencé a hacerle maniobras. Y le digo a la mamá, urgente, llévenme a la caja petrolera. Comencé a hacerle ventilación, hacía compresión, ventilación. Cuando estábamos llegando por aquí, el niño y comenzó a llorar. Lo traje, lo dejé en la emergencia. De ese hecho han pasado 8 o 10 años, no sé quién es. Nunca la madre me volvió a ver, o si me ha visto, nunca me reconoció. Nunca me dijo muchas gracias, le salvé la vida al niño. No supe más de él, no supe nada. Se los cuento como una anécdota de alguien que es anónimo a mi vida y nunca más supe. Yo estaba en un lugar X que me correspondía. Yo soy médico de adultos, pero tuve que hacer la RCP.
En varias ocasiones en mi vida me ha tocado hacer RCP a niños, en varias ocasiones. Tuve que aprenderlo, sí. ¿Dónde lo aprendí? En el ACLS y en el ATLS. Y es importante que lo aprendan ustedes. Si yo lo sé, si yo lo paso, es que también son seres humanos ustedes y lo van a pasar. Y lo peor de todo es cuando pasa en nuestra familia. Porque cuando pasa alguna situación, ¿qué es? ¿A quién convocan? A ustedes. Es el médico de la familia, ¿sí? Tic, pasa esto, urgente. Entonces tengo que actuar. Apoyar la respiración asistida, circulación de una víctima mediante lo que va a ser la RCP. ¿Cuáles son los objetivos más importantes que tengo en la RCP? Proporcionar oxígeno al cerebro, al corazón, a los órganos dianos. ¿Cómo vamos a proporcionar oxígeno a los órganos dianos? En una parada cardíaca. ¿Cómo voy a asegurar que el oxígeno llegue a mis órganos dianos? ¿Haciendo? Compresión. Pero ¿y si ventilo? ¿Y si la ventilo? De nada sirve si no hay compresión. Muy bien, excelente pensamiento. Hay que encuadrarlo eso. Muy bien, felicitaciones. De nada sirve que yo haga mantenimiento de la vía aérea, letra A. De nada sirve que yo haga ventilaciones si no existen compresiones, si no existe flujo sanguíneo. Por eso les decía que es tan importante el criterio de ustedes. Entonces, la primera letra que voy a utilizar en mi vocabulario va a ser la letra C. La segunda va a ser B. Y por último va a ser la letra A. ¿Está bien? C, B, A. CBA, que es importante para que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque si no hay compresión, porque si no hay vehículo que transporte este oxígeno, en vano voy a hacer el mantenimiento de la vía aérea, en vano voy a hacer la ventilación, porque no estoy asegurando que ese oxígeno que yo estoy, y es oxígeno que tengo que darle, no es beso. Muchos de ustedes cuando hacen ventilación están dándole el dióxido y están besando al paciente, que no es esa situación, por eso es importante. En cada paro el tiempo es muy crucial. Tenemos un tiempo y vamos aquí. Aquí les voy a mostrar por qué. La víctima cuya respiración y circulación es interrumpida durante menos de 4 minutos tiene probabilidad de recuperación total. Es decir, que las lesiones hipóxicas de nuestro cerebro tienen 4 minutos, en las cuales yo voy a asegurar que ese paciente no va a tener ningún tipo de secuelas en el cerebro. El periodo de 4 a 6 minutos tengo la duda y presumo que ese paciente pueda que vaya a tener reacciones a nivel de daño cerebral. Pero después de los 6 minutos, sí ya tengo la certeza de que ese paciente va a tener daño cerebral. ¿Está bien? ¿Están entendiendo? Por debajo de 4, supongo que esa persona no va a tener lesiones cerebrales. De 4 a 6 comienza mi duda. Después de los 6 minutos, entiendo de que va a haber lesiones cerebrales. ¿En qué creen que también este tiempo es importantísimo? ¿En qué momento? No solo en la RCP, ¿en qué momento? ¿En la anestesia general? Anestesia, muy bien. Buen pensamiento, muy bien. ¿Qué más? Algo importante que ustedes tienen que saber. Intubación. Intubación. Lo mismo. En el nacimiento. Yo tengo 0 a 4 minutos cuando ese niño esté descendiendo del canal duro al canal blando, el canal blando al canal duro, para sacarlo. 4 minutos. Para hacer después el clampeaje del cordón umbilical. Ustedes tienen que tener esto en cuenta. ¿Por qué? Somos tan presumidos los seres humanos que a la vez tan confiados. Imagínense que cuando hay una madre que va a los brazos de un médico y le dice ayúdeme, que ustedes no sepan hacer el parto normal. Yo he visto en varios lugares las mujeres guaraníes, las huenayes, por ejemplo, los tienen a los niños en el río. Adoptan una posición un poco incómoda, pero es una posición antinatural, antianatómica, pero es la más anatómica para el nacimiento y el niño nace en el agua. Y muchas de las mujeres hacen en el agua. Entonces yo tengo que saber de que eso es algo, una cultura, pero yo tengo que saber hacer el nacimiento, el trabajo de parto normal, que es fundamental. Por eso que ustedes tienen que saber que existe este tiempo. ¿Para qué? Porque yo tengo que saber que ese bebé que está naciendo, el tamaño del cerebro es tan grande que me va a exigir todo el oxígeno posible. Por eso que tengo que permitirme que la vía aérea, tengo que hacer maniobras
para que ese niño inmediatamente respire. Porque tengo este tiempo, ¿está bien? Que es tan importante que ustedes tienen que saber. Vamos a hablar del paro respiratorio. El paro respiratorio significa que va a haber una situación, una parada súbita de lo que va a ser el aparato respiratorio, que puede ser una circunstancia periférica o central. ¿Cuándo voy a pensar que es central? Cuando aduciré o echaré la culpa que es una situación central. En los niños, vamos a ver, en los niños menores de 5, ¿cuándo va a ser parada respiratoria? Obstrucción de la vía aérea. ¿Cuándo va a haber parada respiratoria central en un niño? Cuando hablamos de respiración y de temperatura, ¿se acuerdan que habló algo interesante su compañera? Fiebre. ¿Se acuerdan que dijo que en los menores la fiebre es importante determinar de que puede haber shock? Interesante, dijo algo interesante, que puede haber convulsiones y que puede llevar a la parada respiratoria, porque está afectando ¿qué? ¿Qué está afectando? ¿Qué está afectando? El bulbo, que es un elemento importante que yo tengo que tener en cuenta. Otro elemento, cuando las personas agarran a los bebés y los sacuden así, cuando lo están sacudiendo así, el movimiento de la cabeza, que es mayor al tórax, al cuerpo en general, lo que está produciendo es de que la segunda posiblemente haga esto, la primera haga esto, pero la segunda, el diente del axis es peligroso y puede provocar una parada respiratoria. Es un accidente frecuente que ocurre, sobre todo en el maltrato infantil. Cuando agarran a los niños y hacen esto y los sacuden, y la cabecita gira para atrás y para adelante, se fractura el diente del axis, lo que va a provocar una alteración importante central. Entonces, algo interesante que yo tengo que saber cuando ustedes vean que los adultos están jugando con los niños así, traten de ser valientes y decir, no lo hagan. Yo lo he hecho un montón de veces. Se me ocurrió hacerlo con un judío en Buenos Aires. El judío, pero me trató de todo. Me dijo que te metes, que aquí, que allá. Le dije, mire, en primer lugar, respeto su condición económica, respeto su condición religiosa, pero primordialmente soy médico. Y si es su hijo, debería tener mucho más temor del Dios que usted dice que es. Porque lo que le va a producir, y lea para saber lo que le está produciendo, porque lo levantaba y le hacía esto. Entonces, las personas no son, la mayoría tienen una alteración importante que se llama ignorancia, y la ignorancia es muy atrevida. Pero ustedes cuando vean a una persona que está jugando así con un niño, prevengan de que va a tener una posible lesión. Y ustedes, que son futuros padres, nunca lo hagan, que es importante para entender lo que voy a hacer. La persona con paro respiratorio tiene pulso, la intervención inmediata puede evitarme el paro cardíaco. También es importante reconocer cuando la persona hace parada respiratoria, que va a existir seguramente pulso. Causas, por favor entiendan lo que vamos a hablar. Ahogamiento, que es una de las causas más comunes que hay. ACV, ya sea el ACV isquémico, ya sea el ABC hemorrágico, obstrucción de la vía respiratoria que les va a producir porque hay un colapso y un cierre brusco de la epiglotis, la inhalación del humo. Por eso que es importante que cuando nosotros vamos a algún tipo de incendio nunca vayamos parados, siempre agachados por debajo. ¿Por qué? Porque el dióxido está por encima de 1 metro. Si voy por debajo de 1 metro, seguramente yo no voy a tener la capacidad de aspirarlo. Inflamación del epiglotis. Estoy hablando sobre todo, por ejemplo, ¿de qué? De shock anafiláctico. ¿Está bien? La sobredosis de drogas. No solamente la sobredosis de drogas. ¿De qué drogas estamos hablando? ¿Quién produce alteraciones importantes? ¿Qué droga? Penicilina. Sí, lamentablemente está entrando en Bolivia, ¿no? Y ruego a ustedes, que a sus conciencias, que nunca no hagan recetas que ingresen al país. Hay una canción bonita que dice, le pregunté al karma
si me olvidan, ¿qué le dijo el karma? Todo se paga. Cuídense de lo que hacen en este mundo, cuídense de lo que puedan hacer ustedes. Yo aprendí a hacer los abortos en Tarija, lo sé hacer muy bien, los terapéuticos, pero jamás tuve la conciencia de hacer uno por dinero, y a pesar que tuve los ofrecimientos. De hacer cosas ilícitas tuve muchos ofrecimientos, pero siempre tuve una conciencia de que posiblemente si es que un día tenía un hijo, podría pasarle a mi hijo. Si ustedes hacen eso de la utilización del fentanilo, como está siendo muy común, sobre todo en las fiestas, tengan en cuenta que no son ustedes. Si no se mueren ustedes, está bien, uno más, uno menos, pero piensen en sus hijos, piensen en los seres más queridos que ustedes tengan. Solo cuando uno piensa en lo que viene, es que le duele realmente. Porque si no piensan ustedes, el fentanilo es una droga que se está utilizando en todas las fiestas. En todas las fiestas. ¿Qué quieren? Energizante, whisky, fentanilo. ¿Qué cosa buena? La utilizan todos los menores de 15 años. ¿Y cómo llegan? Con paradas respiratorias. Acuérdense de esto. Todos esos muchachitos que inhalan drogas, cocaína, marihuana, fentanilo, llegan con paradas respiratorias. ¿Está bien? Todos. Y hay elementos importantes que nos sugieren ellos. La electrocución mayor a 220 voltios, los traumatismos y pérdida de la conciencia. O sea, estos son los elementos, todos estos elementos son los que ustedes tienen que tenerlos en la mente para que entiendan de que son las causas de una parada respiratoria. ¿Está bien? Estos son los elementos que ustedes tienen que entender que son causas de parada respiratoria. En cambio, cuando ese músculo grueso se le ocurre pararse, se llama parada cardíaca. Cuando existe algún defecto, patología intrínseca, extrínseca del corazón, se llama parada cardíaca. ¿Está bien? Existen elementos importantes, primarios como secundarios. Los elementos primarios que me van a sugerir parada cardíaca está la cardiopatía isquémica, es decir, estamos hablando del infarto agudo de miocardio. Las arritmias. Tengan mucho cuidado de las bradi y de las taquiarritmias. Bradi y taqui. Las taqui les puedo dar un poquito de soltura, pero si las taqui se me hacen fibrilación, tengo que empezar ya a hacer RCP. Las bradi, si comienzan a bajar por 40, salten. ¿Está bien? Es importante que ustedes se activen. Los bloqueos de conducción auriculoventricular de primer grado no son tan comunes. Las de segundo son las más comunes. Estamos hablando del mal de Chagas, ¿está bien? ¿Y quiénes tienen mal de Chagas? ¿Cuánto por ciento de la población boliviana tiene mal de Chagas? 25% de la población boliviana tiene mal de Chagas. 25% que tiene cardiopatía. Traumas de tórax y electricidad. ¿Está bien? Estas son las causas. Es decir, si ustedes se ponen a ver, son todas las causas implícitas a la bomba cardíaca. Las secundarias: shock hipovolémico, shock séptico, shock anafiláctico, hipoxia severa, intoxicación medicamentosa, TEC, cáncer terminal. Seguramente también ahora las virosis, ¿no? el COVID. ¿Está bien? Entonces yo tengo que entender que existen causas primarias y causas secundarias. Las causas primarias son todos los elementos que van a estar circundantes en relación a lo que va a ser la bomba cardíaca, y las secundarias algunos elementos diferentes, extrínsecos al corazón que van a provocar de que esa musculatura falle. ¿Está bien? Por eso es que cuando ustedes hagan el certificado, ¿saben hacer certificado de Vito? ¿Ustedes? ¿Les han enseñado? No. Con razón, ninguna de ustedes sabe. Con razón, tanta falla que hay. Voy a tratar de hablar con alguien de ustedes para que nos enseñe. Han cambiado mucho las cosas. ¿Por qué? Porque pasamos vergüenza. ¿Saben por qué? Porque ustedes ponen al final, doctor Jonathan, parada cardiorrespiratoria. Y el del CED lo llama: oiga, doctor, ¿de qué universidad salió? Le dice, lo primero que pregunta, de la Gabriel. Ah, pues eso no saben nada, le dice. No hay parada cardiorrespiratoria, doctor. Hay parada cardíaca y parada respiratoria. ¿De qué patología falleció el paciente? Y el paciente viene y le dice, la lleva a la morgue, hace todo lo que dice. El paciente trae a la familia con la jeta hasta abajo y le dice, doctor, dice que no sirve su informe, hay que rehacer. Molesta por la muerte, entendemos, ¿no? Pero nunca vamos a entender que nos tengan que agredir
porque somos seres humanos. Yo ya me he agarrado con un par de personas en el hospital, porque ante todo mi padre y mi madre me trataban con mucho cariño y mucho respeto. En ningún caso, ninguna persona puede venir a agredirme, por mucho que tenga que razón. Eso es importante, que ustedes jamás falten el respeto en una institución. Y es más, cuando ustedes los agredan en una institución, firmen. Y les doy un consejo: por ningún motivo respondan. Por ningún motivo respondan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser víctimas. Porque si ustedes responden, ¿qué dice la ley? Usted actúa en defensa, usted también entra al saco. Nunca vamos a tener la ley a favor nuestro. Han habido agresiones en un hospital, ¿no es cierto? Un colega que lo agredieron. Agreden frecuentemente a mujeres. Eso es muy común. Agreden a mujeres, son muy cobardes, somos muy machistas. Y cuando son a hombres, ya quieren hacer con armas blancas y otras cosas. Y ustedes nunca reaccionan. Lo primero que hay que hacer es denunciar. Denuncien las agresiones que existen. Y aquí la familia se enoja con nosotros. ¿Y por qué no sabe? Pues, doctor, ¿no le enseñaron? Y ustedes están en razón, no les enseñaron. No les han enseñado. Y es una situación importante para hacer cuando hacemos el certificado, el llamado certificado de óbito. Todo ese sistema de emergencia, de urgencia, es importante que yo determine, y lo que tengo que hacer es reconocer. Lo que tengo que emplear es los 5 sentidos que ustedes ya van a tener para poder entender qué tengo que hacer. Primero tengo que valorar. Valorar que determinar la ausencia de respuesta. Significa que puedo dar ligeras palmadas o sacudir ligeramente a la víctima. Si no responde, gritar. Seguramente, hola, 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 nada. Viene, tratar de mover, pero muy cuidadosamente. ¿Por qué? Porque tengo que tener cuidado con mi cuello, que puede lesionar lo que puede ser el conducto medular. E inmediatamente activar el sistema médico de urgencia. Significa hacer área segura. Cuando yo hago área segura, es que cuando hay un accidente, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacemos los santacruceños? Hace 8, 10, 12 años en la UCEBOL, entre uno y otro bloque atrás había un cajero del Banco Mercantil, Santa Cruz Mercantil. Una brasilera fue a sacar dinero y aparentemente sacó dólares. Cuando salía, la atracan y al que no quiere dar su dinero le propinan unos balazos. Todos los muchachos que estaban ahí comienzan a gritar: llamen a la policía, que venga alguien. Y quisieron sacar sus celulares para nada, etc. Y no hubo un angelito que pueda hacer una RCP. A unas 2 cuadras y media, nomás está cerca de la clínica, hasta que la llevaron, ya se había muerto la paciente. Lo mismo ocurre aquí. Cuando existan estas situaciones, inmediatamente ustedes tienen que sacarse la chamarrita, la camperita con lo que estén y se ponen la capita de superhéroes. Tienen que saltar. O sea, no tengo que esperar. ¿Por qué? Porque tengo que activarme inmediatamente y entender que es una situación crítica. ¿Está bien? Crítica. Cuando yo hablo de crítica, en este caso será una emergencia o una urgencia. ¿Es emergencia o urgencia? Es una emergencia. ¿Por qué? Porque el tiempo está en contra de mí y la muerte está en contra a favor del paciente. Entonces tengo que actuar rápido. ¿Está bien? Tengo que entender. Tengo que ver que si ese paciente responde o no me responde. Determinar con mucho cuidado, tratando de ver si existe algún tipo de respuesta. Inclusive, cuando les digan, la familia trae al muerto, ¿no?, al óbito, al hospital de emergencia: doctor, se acaba de morir. Ustedes lo ven al óbito, está azul. Ay, ¿hace cuánto? Hace poquito. La vieja mentira, no, aquí, cerquita, mentira. Que reciban, perfecto. Lo ponen en la camilla e inmediatamente hacen maniobras de RCP. Ni verifiquen el óbito, comiencen a hacer. ¿Por qué? Por los procesos legales que tienen incumbencia. Inmediatamente. Si la víctima no responde al reanimador, debe determinar si está respirando. La posición de la víctima es muy importante, debe estar recostada en una superficie firme y plana y en posición supina, que es lo fundamental. Es decir, en una posición de peligro, porque puede broncoaspirarse, ¿está bien? La posición del reanimador y del médico, entiéndalo bien, no va a cambiar nunca, es siempre a la derecha del paciente.
siempre a la derecha del paciente. Ahí nosotros debemos estar presentes. ¿Por qué? Porque ustedes son producto nuestro de exportación. De aquí a poquito van a venir los pares evaluadores a vernos cómo estamos haciendo, ¿no? Y bueno, ahí podemos mentir, pero no podemos mentir cuando ustedes no hacen las maniobras, por ejemplo, cuando van a trabajar afuera. Hagan adecuadamente las maniobras, porque lo primero que nos evalúan a los bolivianos es de dónde venimos y quiénes somos. Siempre hacia el lado derecho de la víctima, por favor, siempre. Siempre. Tengo que tener en cuenta que si el paciente está boca abajo, tengo que pensar negativamente que puede haber una lesión a nivel de la columna raquimedular. Entonces es muy importante que yo al girar, si estoy solo, trato de girar, pero tratando de colocar la mano detrás de la cabeza del paciente, tratando de alguna manera de que no exista una lesión mayor. Si es de dos personas, la persona que está libre sostiene la cabeza y coloca en una posición neutral al paciente, también que siempre es importante. Pero en muchas ocasiones nos encontramos solos, casi siempre estamos solos. Esto vamos a ver en un tema interesante hacia el futuro que se llama obstrucción de la vía aérea y la principal causa. 60% de las causas de obstrucción de la vía aérea se llama el elemento más filoso que tenemos los seres humanos, que se llama la lengua. ¿Está bien? Ese elemento responde a la conciencia, así que no digan que hablaron por hablar, mentira, uno habla en razón a la conciencia. Y cuando existe alguna alteración de la conciencia y del sensorio, la lengua se cae para atrás. Lo primero que hace es caerse para atrás. Se desmayó, se cayó, cualquier situación, la lengua se va para atrás. Entonces es muy importante determinar dos maniobras, que significan la maniobra manual y bimanual. Manual, levantar el mentón o presionar la... Me sitúo detrás de la cabeza del paciente, puedo colocar mi mano acá, abre la boca por favor, abre la boca. Lo que hago con estos dos dedos, levantar, colocar la maniobra. Hay otra que significa que es bimanual, haciendo mi mano así, en C, lo voy por detrás de la boca. Y lo que hago es, sin presionar ni extender mucho el cuello, ¿está bien? Dos maniobras. Levantamiento del mentón y traccionar. Esto es muy importante que aprendan. A esto, vamos a ver a futuro, se llaman maniobras básicas de mantenimiento de la vía aérea. ¿Está bien? Estas dos son importantes, maniobras básicas de mantenimiento de la vía aérea. Como su nombre lo indica, todos tenemos que hacerlo. ¿Está bien? Fíjense, manual y bimanual, teniendo en cuenta mucho lo que va a ser el cuello del paciente. Tengo que valorar. Cuando yo realizo la valoración, las valoraciones no pueden pasar más allá de los 4 o 5 segundos. Evidentemente tiene que ser rápido. Cuando yo necesito valorar la respiración, tengo que colocar la oreja sobre la boca y la nariz de la víctima. Lo primero que tengo que hacer es esto. Ubicarme sobre el paciente. ¿Está bien? ¿Para qué? Para ver si existe movimiento respiratorio, para escuchar si existe respiración o si siento el flujo del paciente. ¿Está bien? Coloco, me echo sobre la cara del paciente, intento escuchar y estoy mirando el tórax, tratando de ver si existe o no y tratando de sentir si existe flujo de aire. 3 elementos que yo tengo que hacer rápido, 4 a 5 segundos. Esto. Me ubico de esta manera, tratando de encontrar de que mi paciente respire, tratando de escuchar, tratando de ver y tratando de sentir. ¿Está bien? 3 elementos importantes que ustedes tienen que hacer. Si el paciente no respira, lo colocaré en una posición supina, que es importante. Y si la víctima no responde, necesitaré hacer las ventilaciones. Los tipos de ventilación que existen es respiración boca a boca, boca a nariz, boca a estómago, boca a dispositivo de barrera. ¿Está bien? Boca a boca, boca a nariz, boca a estómago y respiración dispositivo si ustedes colocan alguna mascarilla o un dispositivo sobre la cara del paciente.
Estas son los tipos de respiraciones que ustedes van a ejercitar. Boca a boca, boca a nariz o boca a estómago. Para eso es muy importante conocer la anatomía. Necesito determinar lo que va a ser el cartílago cricoides. Cuando yo ubico el cartílago cricoides, lo que hago es presionar un poquito hacia posterior. ¿Para qué? Para que de esa manera colapse lo que va a ser parcialmente el esófago y permita que lo que yo estoy insuflando entre a los pulmones. ¿Para qué? Para evitar la insuflación gástrica y de alguna manera prevenir la posible regurgitación del paciente o los náuseas o los vómitos que me pueden provocar una obstrucción peor, que con eso sí se me muere mi paciente. Circulación. Determine la ausencia del pulso. ¿Dónde van a tomar pulso? Muy bien explicada en la clase de signos vitales. Ya está, ustedes ya saben dónde. Verifique el pulso en la arteria carótida. Sencillo. Vayan a su tráquea. Vayan a su tráquea. La siente, ¿no? Siente su tráquea lateralmente, 2 dedos a los lados de ella. Váyanse 2 deditos. ¿Sienten? ¿Sí? Línea medial, tráquea, cartílago cricoides. Váyanse 2 dedos hacia la parte externa. ¿La sienten su carótida? ¿Sí? Sencilla, ¿no? Esto es lo que nos dice el BLS. Pero ustedes que son expertos ya saben que existen pulsos donde ustedes vean conveniente. No me debe tomar más de 5 o 10 segundos. Rápido, rápido. Si hay pulso, no hay respiración. Si hay pulso y no hay respiración, ¿qué tipo de parada estoy? Si hay pulso y no hay respiración, Respiratoria. Si hay pulso, parada respiratoria, ¿no es cierto? Se debe iniciar la respiración artificial. Si no hay pulso y la víctima está en paro cardíaco, se debe empezar la compresión. Significa que si mi paciente no está respirando, pero hay pulso, inicio. Si no hay pulso, inicio. ¿Está bien? Entonces son 2 elementos en los cuales yo tengo que hacer ejecución. Doctor, en la respiración artificial de boca a boca, ¿no se dejó de hacer después de COVID? ¿Usted le haría a su papá, a su mamá que está con COVID? No, está relativo todo, mi hijito. Yo le haría, habido. Las situaciones, las principales causas de muerte que han habido nosotros en Bolivia, las muertes de los médicos, han sido porque se les comenzaron a hacer ese tipo de respiraciones boca a boca. ¿Qué es lo que aprendimos? Hacer boca dispositivos. Colocábamos la mascarilla a través de la mascarilla colocábamos algún dispositivo como un barbijo y a través de ahí comenzábamos a hacer. Entonces es importante hacerlo. El problema es que no sé quiénes están con COVID actualmente. ¿Está bien? La situación es tan compleja que se puede presentar alguien en la familia en la cual yo voy a tener que empezar a hacer. Les voy a enseñar más o menos cómo es. Bueno, está bien. Lo que tengo que hacer son compresiones. ¿Y cuáles son las compresiones efectivas? Para esto tengo que entender un poquito de anatomía. ¿Dónde se encuentra el área precordial? ¿Cuál es el área precordial? ¿Cuáles son los límites del área precordial? ¿Cuál es el área precordial? ¿Cuál es el área precordial? Esta línea hay unas líneas paraesternales, ¿cierto? Hay unas líneas paraesternales. ¿Qué se llama esta sobresaliencia? Ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis me indica que es el segundo. Hagan. Compruébense que no son extraterrestres. Vamos, toquen. Todos toquen su ángulo de Lewis. ¿Dónde está su ángulo de Lewis? ¿Encontraron? ¿Sí? Bueno, váyanse al lado derecho. Ese es su segundo espacio. Ahí comienza el periodo. Segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Está bien? Trazamos una línea. Nos vamos al otro lado. Ángulo de Lewis, segundo, tercero, cuarto, quinto. Cerremos el cuadrado.
A esto se llama área precordial. ¿Qué significa? ¿Que está detrás quién? El corazón. ¿Y cómo hacen ustedes pues las auscultaciones cardíacas si no saben el área precordial? Yo creo que les han enseñado eso en cardiología, ¿no? Área precordial, ¿por qué? ¿Cuáles son las zonas donde yo tengo que hacer la auscultación? El área precordial, esta área es importante. No se olviden que esta es la área precordial. Cuando yo pienso en área precordial, necesito encontrar los elementos anatómicos. ¿Quién está acá? Esternón. El esternón. El esternón es un hueso plano. ¿Cuántas partes tiene el esternón? ¿Cuáles son? Manubrio, cuerpo y apéndice sifoides, ¿no es cierto? Manubrio, cuerpo y apéndice sifoides. La unión del cuerpo con el apéndice sifoides es importante. ¿Y qué es el esternón? ¿Ustedes han tocado a los recién nacidos, a los niñitos de menores de 2 meses el esternón alguna vez? ¿Nunca? ¿Saben? No es un hueso, es un cartílago. Pero ¿de cómo está conformado el esternón? ¿De qué viene el esternón? De la formación de 7 a 8 esternebras. Es la consolidación de 7 a 8 esternebras. La consolidación de la segunda significa la fijación importante del ángulo de Lewis, que es importante para mí. Entonces, por eso esas deformidades que ustedes encuentran son la conformación a futuro de lo que va a ser de ese tejido cartilaginoso, osteocartilaginoso, a un tejido óseo. Por eso es que es tan importante que ustedes sepan esto para no romper los pobres esternones a sus pobres niñitos, para que sepan, para que entiendan. En los mayores es importante determinar. ¿El esternón cuántas caras tiene? ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuántas caras tiene? Una que está hacia adelante, anterior, y una posterior. La posterior me interesa mucho. ¿Por qué? Porque está en directa relación ¿con quién? Corazón. Entiendo eso. Perfecto. Entiendo eso. Entonces entiendo que al hacer la compresión necesito comprimir al esternón. Pero yo tengo que encontrar a alguien en la parte posterior que me dé sujeción suficiente para que yo permita que esa musculatura entre en una acción importante de lo que va a ser contracción y relajación. ¿Quiénes tienen que estar atrás? Estructuras óseas, la columna vertebral. Sobre todo estoy hablando de quién, de las vértebras, los cuerpos vertebrales. ¿Está bien? Entonces yo tengo que tener en cuenta que están los cuerpos vertebrales y está el esternón. A la mitad se encuentra el corazón, donde yo debo realizar las compresiones torácicas adecuadas. Si yo entiendo esa anatomía, tengo que entender que cuando yo hago compresión es lo que intento realizar. Una sola vez en mi vida de salvaje, cuando estaba haciendo mi residencia en el Hospital San Juan de Dios, llegó un paciente que había tenido un accidente importante en las cruces, ingresó con un traumatismo torácico importante. Hice una toracotomía en la emergencia, abrí todo el esternón con una sierra, abrimos, agarré ese corazón y comencé a hacer así. Nunca más en mi vida lo hago porque es una sensación horrible. Y comencé a comprimir, y veía cómo salía la sangre y cómo hacía todo. Obviamente que fue una maniobra muy linda, hermosa desde el punto de vista didáctico. El paciente se murió porque tenía una barbaridad de lesiones arteriales. Pero cuando comencé a hacer eso sentí que realmente la masa cardíaca es una situación diferente y el pulso tiene que generarse, tiene que ser una fuerza importante que tengo que hacer. Por eso tengo que tener en mente que estas compresiones son importantes en relación a la aplicación de la fuerza y sobre el sitio anatómico adecuado que tengo que realizar. Las compresiones lo que van a determinar el momento de la presión intratorácica. Significa que si existe el traumatismo torácico, va a aumentar y va a provocar mayor situación importante. Compresión directa sobre el corazón. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que nosotros tenemos que lograr. ¿Y dónde nos vamos a ubicar? En la unión del cuerpo con el apéndice sifoides. Ese es nuestro puntito. Ese es nuestro puntito anatómico que tengo que tener en cuenta, donde yo debo estar, para que permita que haga esto. ¿Qué tengo que lograr? Que estas compresiones lleguen a 60-90. ¿Está bien? Es el motivo fundamental porque yo tengo que entender. Y cuando yo logro de que mi presión esté en 90-60, se llama compresiones torácicas efectivas.
El esternón se debe comprimir unas 4 pulgadas, dicen los gringos, ¿no? ¿Cuánto sería en nuestro idioma? 4 a 5 centímetros. 4 o 5 centímetros es lo que tienen que ustedes hundir ese esternón. ¿Está bien? Recuérdenlo. 4 a 5 centímetros estamos hablando de nuestra medición. Cuando les pregunten, y esta es una pregunta siempre que les hacen, ¿cuánto debe comprimirse el esternón? Dicen 1 a 2 pulgadas, 4 o 5 centímetros. ¿Está bien? Son importantes. 1 a 2 pulgadas o 4 o 5 centímetros. Es importante que cuando yo haga la compresión, debo permitirle que eso nuevamente liberarla para que permita realizar una acción compleja. La frecuencia tiene que ser de 80 veces por minuto. La compresión torácica lo que vamos a permitirnos es realizar 60, 80, 60, 90, que son importantísimas para permitirme de que esa presión arterial llegue adecuadamente. Y esta es la posición, y este dibujito siempre quiero que lo guarden en la cabeza. ¿Está bien? Sáquenle fotos, pero sáquenle fotos con sus retinas. Esas memorias de elefante que todos tenemos es la que yo tengo que guardar. Fíjense cuál es la posición del paciente y fíjense cuál es la posición de mis brazos y la posición de mi cabeza. ¿Está bien? Yo asemejo mucho a esto, me gusta siempre interpretar a lo que hacen. No sé si alguna vez ustedes vieron esas películas del viejo oeste donde hay máquinas que extraen el petróleo, ¿no es cierto? Suben y bajan, suben y bajan. Lo mismo tengo que hacer. Lo que yo tengo que hacer es esta posición adecuada. Por eso les digo que este dibujo es tan antiguo, pero es el más significativo que ustedes tienen que ver. La posición de los pies, la posición de las rodillas, la posición de los muslos, la posición de la cadera, de nuestra columna, de nuestro tórax y sobre todo de lo que van a hacer mis maniobras, mis brazos. Creo que hay muñecos, ¿no? En simulación. Sí. Vamos a tratar de hacer una de las clases para que sea solamente para esto, para el SP. ¿Está bien? Sí. Entonces, para que les podamos indicar, pero quiero que recuerden esto, por favor. ¿Está bien? Esta maniobra. ¿Listo? Les estoy dando la teoría. ¿Está bien? Quiero que todos ustedes sepan y comprendan. Y si no entienden, díganme, no entiendo, doctor. ¿Por qué? Porque cuando se les muera un paciente no va a ser el mío, va a ser de ustedes. Y la responsabilidad va a caer directamente sobre su hombro. Y muchos se van a soñar por la eternidad con ese paciente. Se lo puedo asegurar. Yo me soñaba con un paciente. Desde entonces nunca más intimé con un paciente. Sentía el dolor, sentía todo el malestar. Luché con él hasta el último momento. Cuando se murió estaba de R1. Cuando se murió lloré mucho, me fui un día a su entierro, la familia me consolaba, me lloraba más que ella, me sentía muy mal. Casi 10 días en un periodo de estrés, de algo que me había pasado, pero entendí de que nunca hay que intimar con el dolor del paciente. Siempre tengo que tener una cierta distancia. ¿Por qué? Porque nos afecta muchísimo. Y les vuelvo a repetir, y si muere un paciente porque no han hecho una RCP adecuada, no es culpa mía. También no es culpa del de arriba, no es culpa del de abajo, es culpa de ustedes. Si se murió, yo hice las maniobras efectivas, perfecto, tengo una conciencia limpia y tranquila. ¿Cuánto tiempo tengo que realizar una RCP? Nadie me pregunta eso. ¿Cuánto tiempo? ¿Perdón? Bien, puede ser, muy bien, claro que sí, me parece, si lo recoges bien, sí, hasta llegar a un centro de salud. Bien, puede, sí, me parece. ¿Y el tiempo? Media hora, ya la voy a poner a usted haciendo media hora. Nosotros llegamos, para hacer nuestras compresiones torácicas adecuadas, efectivas, tardamos y demoramos 15 minutos, a lo mucho. A los 15 minutos, hasta los 15. Después de los 15, nuestros brazos y de todo, quedamos mal, nos cansamos. Y a partir de ahí, nuestras compresiones torácicas ya se vuelven ineficientes. A menos que estemos 2 personas. Les voy a enseñar cómo se hace de 2 personas. Estoy hablando solo de una persona, ¿está bien? ¿Se ha entendido? Sí.
interesante todo esto porque es lo que se ve en el BLS. Lo primero que tengo que hacer es verificar. ¿Está bien? Tengo que ver dónde estoy, mirar dónde estoy y retirar a los mirones. ¿Está bien? Retirar a los mirones. Permiso, debe ser un área segura, que sea más o menos casi de 1 metro o 2 metros alrededor para que yo me pueda permitir realizar adecuadamente mi desempeño. Establecer el nivel de conciencia del paciente. Hola, no, señor. Tratar de movilizar discretamente para no lesionar la columna cervical, que eso es algo importante que debo realizar. ¿Está usted bien? No responde, perfecto. Cuando no responde, lo que voy a hacer es sistema médico, sistema de emergencia médico. ¿Está bien? Esto es algo que tienen que saberlo y lo van a hacer. Cuando les pregunten, cuando les hagan el BLS, no piensen en ustedes. ¿Está bien? Dejen ese pensamiento, yo creo, no. Hagan esto. Primero, la llamada. Segundo, tratar de referibilidad, llamar al servicio de emergencias y soporte vital en algún hospital. Esto es lo que ustedes tienen que les van a preguntar. Esto es lo que les van a preguntar. Inclusive los dibujitos. En algunos hospitales nos dicen el orden de los dibujitos, cuál tiene que ser. Figúrense cuál es el orden de los dibujitos, porque es importantísimo. Primero tengo que llamar, ¿está bien? Cuando yo vaya, fácil, les voy a hacer. Cuando yo vaya y vea a alguien tirado en la calle, voy, inmediatamente digo, hola, sí, no me responde, perfecto. ¿Qué es lo que agarro? Mi celular. Llamo al servicio de emergencia. Inmediatamente hago mi sitio seguro. Permiso, voy a realizar, ¿está bien? Inmediatamente comienzo a hacer las maniobras que hemos visto. Tratar de ver la respiración, el pulso del paciente, que es fundamental. Evaluamos la respiración, tratando de ver si el paciente determina. Buscar el pulso, como habíamos dicho. Si no hay pulso, iniciar las compresiones. ¿Está bien? Como su compañero lo dijo, y quiero que entiendan ustedes, lo primero que tengo que hacer cuando yo verifico, comprendo que mi paciente está en parada cardíaca o respiratoria, inmediatamente tengo que empezar las compresiones. Inmediatamente, ¿está bien? No pierdan tiempo y empiecen ya. Las compresiones torácicas, fíjense cómo tiene que ser. La posición de la mano es muy subjetiva, ¿está bien? Depende mucho de ustedes. Fíjense el mismo dibujito, a colores, la posición que yo tengo que tener, dónde tengo que estar, cuál es la relación entre mi persona. Fíjense, este dibujito lo siguen manteniendo por siempre, lo conozco desde hace muchos años. ¿Qué tengo que hacer? 100 a 120 por minuto, ¿está bien? 100 a 120 por minuto. ¿Cuánto de profundidad? 4 o 5 centímetros, 5 centímetros. Esto es lo que quiero que logren. Fíjense, comprimir el corazón contra los cuerpos vertebrales y tratar de liberar, que es importante. No más de 6. ¿Por qué? Porque puedo provocar laceraciones en el área cardíaca. Permitir la descompresión torácica. ¿Cuántas compresiones? Nadie me ha preguntado cuántas compresiones. 32. 32. ¿Está bien? Cuando estamos entre dos personas, 32. Perdón, cuando estamos entre dos personas, 15, 2. Y cuando estamos solos es 32. Significa, aprendamos a hacer 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Está bien? Cuando yo haga 30 compresiones y 2 ventilaciones, se llama un ciclo. ¿Está bien? 30 compresiones, 2 ventilaciones es un ciclo. Cuando complete 5 ciclos completos, tengo que evaluar si mi paciente respira, si mi paciente tiene pulso. ¿Está bien? Y cada que cumpla 5 ciclos, cambio. El que está sosteniendo la cabeza son de 2 personas, cambiamos. Si estoy solo, sí. ¿Está bien? 32 es tu ciclo. Fíjense que la lengua es el elemento más importante y esto lo vamos a ver en la vía aérea. Habíamos dicho que para el mantenimiento de la vía aérea es la maniobra frente-mentón, las ventilaciones, que es importante, y cuando hagan ventilaciones, algo que les decía de las ventilaciones, no es hacer sino pasen el aire
por la nariz, saquen por la boca. Eso es lo que tengo que hacer en la ventilación. Profundo, profundo, dos ventilaciones, que es importantísima para asegurar que el paciente esté ingresando aire. Las ventilaciones, lo que habíamos dicho, ¿no? Fíjense, esto es lo que estamos haciendo con pacientes con COVID actualmente. Es todo lo que se está determinando por maniobra. Estos son los dispositivos que ustedes saben que hay en la mayoría de los lugares. Fíjense, Doctor, 5 ciclos, 30 ciclos. disculpe, ahí no estaríamos pasando dióxido al ventilar. Por eso, cuando haces, estás pasando dióxido. Y cuando haces, estás pasando de la nariz a la boca. Hay que ejercitar, hay que saber. O sea, solo es por la velocidad. Por la velocidad. ¿Por qué? Porque por muchos hacen ustedes así, ¿no? Tío del oído, ¿no? Calientan el aire, que es rapidísimo lo que tienen que hacer. Y esa es la ventilación, dos ventilaciones, simplemente. ¿Ya? ¿Está bien? Después de 5 ciclos, lo que les había dicho, necesito reevaluar. También es otra pregunta común que les hacen. ¿Cada cuánto se tiene que reevaluar? Cada 5 ciclos de 32. ¿Qué tengo que hacer? Verificar el pulso, determinar. Si no hay pulso, sigo con el SP. Si hay pulso, evaluar respiración. ¿Está bien? Busco pulso. No hay pulso, sigo con el SP. Si hay pulso, reevalúo. Verifico respiración. Lo mismo que hemos hecho. Miro, escucho, siento. Tratar de recuperar a mi paciente. Ahora, algo importante. Con el paciente desmayado, todos los pacientes desmayados que ustedes tengan. Me tocó en un clásico, Oriente Blooming. Yo en las tribunas, bien sentado, cuando uno de mis alumnos de aquí, de ustedes, le tocó irse a, no sé por qué se fue a Blooming. Y uno de los delanteros fue en el área, no me acuerdo quién estaba de arquero, sale el arquero y ¡poc! Y le puso acá. ¡Bum! Cayó. Cuando lo veo a los putos haciendo unas maniobras, me daba vergüenza. Lo miraba yo, le grité, dale la vuelta. Sería tan fuerte que escuchó, que miró así y recién se acordó de la posición. Fíjense la posición que tengo que hacer. Cuando ustedes tengan el paciente, después lo ponen en una posición neutral, tratan de llevar la mano derecha sobre la cabeza, la mano izquierda la giran sobre el hombro derecho, e inmediatamente tomo la rodilla y lo que hago es una posición de cúbito lateral, izquierda-derecha. Derecha. Esta es la posición segura que ustedes deben mantener en todo paciente. ¿Está bien? Cuando se le diga, coloque en posición segura al paciente, se llama decúbito lateral derecho. Esta es la posición a los pacientes desmayados, a los pacientes inconscientes, a todos los pacientes que ustedes vayan a ver, esta es la posición segura. Le grité, le dije de todo. Como era mi alumno, parece que en el momento de tanta gente, recién se le iluminó. Lo llamo a la noche y le digo, ¿qué pasó? Ay, es que me confundí, me dice. Te confundiste con 30.000 personas, opa. Ah, ¿qué te pasa? Ándale. Ya no hubo más, pero ya aprendió que esta era la posición. Esta es importante. ¿Y por qué se llama posición segura? Para no permitir la broncoaspiración. Para que no exista broncoaspiración y el paciente permita fluir normalmente los líquidos. Esta es la posición segura de recuperación. Esta es la posición que ustedes van a mantener y que la que vamos a aprender seguramente en la clase, que se llama de 2 personas. Uno que se ocupa de la parte respiratoria y otro que se ocupa de la parte de las compresiones. Ahora, entro a este bichito. Y este bichito quisiera tenerlo aquí en la facultad. Voy a hablar con la decana para tenerlo aquí, porque ninguno de ustedes está libre o ninguno de nuestros docentes está libre de que caiga en alguna situación como esta, que es importante para que se concluya. ¿Ustedes lo han visto alguna vez a este bichito? ¿A este? ¿Lo han visto a este? ¿Sí? Cardioversor y el desfibrilador automático, ¿lo han visto? ¿No? Lo van a ver muy frecuente. Lo van a ver el próximo año, lo van a ver cuando trabajen en las ambulancias, en las petroleras, en cualquier lugar. Y el que tiene que saber, sí. Y muchos de estos bichitos hablan. ¿Pero sabe qué idioma habla? English. English. Hello, how are you? Fine, thanks.
first, please put on. Se enojan los hombres. No sé qué hacer, ¿qué hago? La mujer, no, ¿qué hago? Please put your dress. ¿Qué hago? No sé. Algunos ya vienen, les hablan en el español o el castellano que nosotros sabemos, pero la mayoría viene en inglés. La mayoría viene en inglés. Les vuelvo a repetir que es importante que sepan el inglés. Estos aparatitos vienen en inglés. En el Brasil les hablan en portugués. Y algunos vienen en chino mandarín, y les entiendo, no se les entiende. Pero es importante saber lo que tengo que hacer. Si no entienden el idioma, al menos ustedes tienen que comprender para qué sirve el desfibrilador, el mecanismo de acción, que es lo que vamos a realizar. ¿Qué significa la fibrilación? ¿Qué es la fibrilación? El concepto cardiológico, cardiogénico. ¿Qué es fibrilación? ¿Qué es fibrilación? ¿Qué es fibrilación? ¿Qué es fibrilar? Cuando ustedes ven su primer parcial, ahí van a fibrilar. ¿Qué es fibrilar? Tienen que saber los conceptos muy importantes. ¿Qué es fibrilar? Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hacemos nosotros fibrilación, hacemos en ocasiones a pacientes como ustedes, pero el paciente ya sabe que está fibrilando. ¿Qué es la fibrilación? ¿Pueden leer ahí? A ver, busquen. ¿Qué es fibrilación? Contracciones incontroladas en el músculo cardíaco. Más o menos. ¿Qué es fibrilación? Pérdida de la sensibilidad. Fíjense que dice fibrilación, hay un término interesante en el concepto. Hacia el año 2005, yo estaba haciendo residencia en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, cuando yo era egresado de médico. Yo sabía algo de ATLS. Se nos presentaron pacientes así y me preguntaron qué era fibrilación. Yo supe que era fibrilación, pero luego me dijeron, el clínico me mató, auricular, ventricular, le dijo. Mostrame la gráfica, le dije. Va, sencillo. Auricular, le dije. ¿Y cómo sabe? Y hecho de suerte. De suerte, no era una sensación porque yo no soy clínico. Yo entendía, pero aprendí en la CBS. Y a veces nos hacen preguntas así. Ese mismo año, coincidencias del destino, yo hacía alguno ir al Hospital de Clínicas de Buenos Aires, ¿no? Cuando quieran ir me avisan para que puedan ir a conocer. En Córdoba, ¿no es cierto? Central, al lado del Urbano. Sí. Hermoso hospital, hermoso. Si cuando quieran ir a hacer algún curso me avisan para que les pueda hablar porque tengo todavía contactos allá. El Hospital de Córdoba de Clínicas es un hospital muy importante, que está afiliado a la UBA, es el hospital universitario de la UBA. Yo salía de ahí y de ahí cerca queda la Casa Rosada, el Palacio de Gobierno. Me fui al centro histórico porque siempre cuando yo voy a una ciudad me gusta enterarme del histórico. Cuando salía de ahí, fui al Congreso, fui a la Casa Rosada, salgo y me voy a una iglesia que estaba en la esquina que había sido la catedral. Entro a la catedral, yo soy devoto a la Virgen, y digo, voy a ir a rezar a la Virgen. Cansado, agobiado estaba, era una tarde, por ahora, abril, una tarde como esta fría, 4 o 5 de la tarde entro, estaba rezando cuando vamos a iniciar la misa. Yo dije, con todo el católico me voy. Estaba queriendo cuando entra un padre, ¿no? Entra un padre, y bueno, quedaré un ratico, me siento. Cuando lo miro pasar al padre, me llamó la atención una túnica, no era roja, sino era guinda, un poco rara. Bajo la mirada, le miro los zapatos, pues los zapatos los tenía como ustedes, un chuki, viejo. Yo lo miré pura y dije, cuando comenzó a hablar, toda la hermenéutica, los rituales de la Iglesia Católica, cuando dice, cuando da las palabras centrales, dice, quisiera que, cuando me fijo en la gente, había mucha gente común hacia abajo. Yo lo miraba medio raro, ¿no? Y adelante se sentaban algunos feligreses diferentes, yo al medio, no sabía quiénes eran. Cuando comienza a hablar y decir, la palabra de Dios no es para usarla, es para servirla. La palabra de Dios no es
santificarla, es hacerla viva. Es importante saber de que la palabra de Dios no está aquí en esta iglesia, sino está en las villas. Bueno, yo entendí, me llamó la atención lo que hablaba, interesante, porque no hablaba mucho de la divinidad, sino lo que nosotros como humanos podemos hacer por esa divinidad. Me llamó mucha la atención de los humildes, la atención de los humildes, de la salud, etcétera. Lo que a mí me interesa, cuando vienen y dicen, bueno, vamos a hacer las oraciones vienen haciendo así la oración por nuestros padres, por nuestros sacerdotes. Jorge Bergoglio dice, yo me llamo Jorge Fernando. Cuando dice Jorge, dije, mira, habíamos sido tocayo, Jorge Bergoglio. 2013, Jorge Bergoglio se hace papa. Y tuve la oportunidad de conocer su palabra. Y me pareció interesante. De la congregación, y me pareció muy interesante su sepelio. En su sepelio estaba el máximo jefe de la región musulmana, los máximos jefes de las iglesias cristianas, de los budistas como de otras religiones que fueron a saludarlo. Y me pareció interesante todo lo que nosotros los humanos podemos hacer. Nosotros los médicos nos juzgamos en ser o hacedores de la salud o ángeles de la muerte. Porque estas maniobras, por ejemplo, que estoy viendo, son importantes. Y si yo desfibrilo a un paciente que no tiene fibrilación, lo van a matar. O va a ver a don Satanás. Hay un paciente que cada vez yo lo veo entrar a la petrolera. Ya lo veo. De nuevo. Por favor, doctor, llama al anestesiólogo de turno. Ya sé por qué. Quiere que lo anestesiemos, lo chupemos, porque cuando lo hacemos en vivo, él sabe que le estamos haciendo la desfibrilación. ¡Bum! Él dice que baja a los infiernos. Él ve infiernos, carbones, fuego, lo ve a don Satanás, ve todo. Siente un dolor tan intenso que me dice, doctor, no quiero que les sirva la experiencia. Lo que me hacen es el dolor más inhumano que existe, me dice. Y es una situación que ustedes tienen que estar preparados. Por eso, cada vez que vean ustedes esto, tengan mucho cuidado de saber qué es fibrilación. ¿Qué es fibrilación? ¿Qué es fibrilación? Son los movimientos arrítmicos y el movimiento anárquico del corazón. Cuando ese corazón está anárquico, sístole, extrasístole, se descontrola, significa que está entrando en fibrilación. El próximo paso es la parada cardíaca. ¿Está bien? Entonces, lo que yo tengo que entender es que tengo que utilizar el desfibrilador automático. ¿Está bien? Que es importante. Etapa eléctrica en el shock, etapa circulatoria en el RCP, etapa metabólica en la miccioneta en corazón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Encender. Encienda, le dice. Conecte los parches. Retirarse. Analizando. Pum, hace el diagnóstico. Fibrilación auricular, les dice. Fibrilación ventricular, perfecto. Apártese, descarga. ¡Pum! ¿Qué están haciendo ustedes? Nada. Solamente colocando los parches y entendiendo qué tienen que hacer. Se enciende, se colocan los parches en lugares adecuados, el aparatito solito comienza a analizar el ritmo cardíaco, determina y dice, descarga. Algunos son automáticos, descarga, apartarse, descarga. ¡Bum! Y en ocasiones hasta el aparato le dice iniciar el SP. ¿Está bien? Este aparatito ustedes lo van a encontrar en muchos lugares. Esto se llama desfibrilador, es el DEA, desfibrilador eléctrico automático. ¿Está bien? Fibrilación ventricular. Doctor, una pregunta. ¿Y hasta cuánto le recomendable hacer las descargas? ¿Hasta cuánto? ¿Cuántas veces? Como es electricidad, tal vez no llega a nada. Posiblemente unas tres veces que vayas a realizar. 3 a 4 veces. El mismo aparatito te dice. Apartarse, no hay ritmo. Apartarse, no hay ritmo. Hay ritmo, ¡pum! Empiezan ustedes a hacer. ¿Está bien? El mismo aparatito les dice. A ver si conseguimos acá. No sé cuál hay aquí. Entonces, este es muy importante. El tema de hoy, niños, les va a salvar las vidas. Pero hay algo importante que quiero que vean. Cuando estamos, antes de que empecemos todo esto, acuerden la fecha. ¿Qué fecha es hoy día? 28. 28, 4, 20, 25. Horas 7:45, 19:45, no 7:45, 19:45. Se inicia RCP, ¿está bien? ¿Cuándo voy a parar? Aquí.
¿Cuál es la hora? A las 15. 20:00, maniobras de RCP fallidas, se continúan maniobras, sigan, aunque mientan, pero háganlas 15 a 20 minutos, me obliga la ley a hacerlas. Después de 20 minutos, no hay respuesta, bueno, pues despidámonos de ese paciente, se fue con San Pedro, ¿está bien? En ocasiones, muchas veces determinan, yo tuve un familiar en el que estuve 1h30 haciendo el RCP. No me di cuenta, no sabía, no entendía el mundo. Cuando termino de hacer, me dice el enfermero, doctor, ya se fue, me dice. ¿Verdad? Le digo, sí, doctor, fíjese cómo está, me dice. Mojadísimo, empapado. Ya no lograba hacer mis compresiones, pero seguíamos con dos, éramos primos, no logramos traerlo. Tuve 1h30, ¿sí? Me cansé, me agoté, y ustedes van a entrar en eso. Pero después me levanté, derramé mis lágrimas y bueno, me sentí agobiado, pero descansando en paz, porque es lo que ustedes quiero que se sientan. Porque cuando se le va a un paciente, sin que hayan hecho esto adecuadamente, se van a soñar, se van a sentir muy mal. Al menos si son personas que tienen algo de pureza en sus espíritus. Es una maniobra muy sencilla, es algo que ustedes tienen que aprender a hacerlo. En los niños es sencillo, pero teniendo en cuenta las consideraciones anatómicas de cómo se tiene que hacer. 2 dedos, palma de la mano, la parte posterior, una sola mano, que son elementos importantes que tienen que aprender en pediatría. ¿Tienen alguna consulta de la clase de hoy día? ¿No te importa? ¿Por qué? Posiblemente vayas a causar un problema cardíaco, etc. ¿Qué es más importante, la fractura o la vida del paciente? Toda ahora. ¿Hay contraindicaciones para la RCP? ¿Para ustedes? Ninguna. Todo paciente que le llegue a la emergencia, muerto, vivo, etc., hacer RCP. El viernes vamos a confirmar clase, creo que no hay clase por el Día del Trabajador. Bueno, repetirles. El viernes parece que no hay clase por el Día del Trabajador, no soy yo, sino es la institución. Vaya bien.